Buen día a todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Química, y esta ponencia está conformada por Luis Solano Daniel, Montaño Payrasamán Gabriela, Rodríguez Ontiveros Alessandra, Tello Cribillero Renzo y la que les habla, Cámara Rojas Lisette. ¿Es la huella de carbono solo un instrumento de medición? ¿Sabes qué es la huella de carbono? Es por ello que el día de hoy mis compañeros y yo te ayudaremos con esta información valiosa. La huella de carbono nace como una medida de cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático. El concepto de huella de carbono se origina en movimientos ambientalistas, principalmente británicos, que cuestionaron el consumo de alimentos producidos lejos del sitio de consumo, respaldando el consumo preferencial de alimentos de origen local, por considerarlos más amigables con el medio ambiente al no incluir las emisiones de los gases de efecto invernadero atribuidos al transporte desde regiones lejanas. No hay un origen claro de la definición, como hoy en día la conocemos. Sin embargo, es probable que sea una extensión del concepto de huella ecológica, desarrollada por el ecólogo William Rees a principios de los 90. Desde el año 2005, el concepto de huella de carbono ha tomado mayor fuerza a través de las diversas campañas. Actualmente la huella de carbono se ha posicionado como un indicador de impacto atmosférico en el clima. ¿Pero qué es la huella de carbono? La huella de carbono representa la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, ya sean de actividades de producción o consumo de bienes y servicios, tanto por personas, organizaciones, eventos o estados, en términos de dióxido de carbono equivalente. Es considerada una de las herramientas más importantes para cuantificar las emisiones de dichos gases, y así conocer las conductas o acciones que contribuyen para poder mejorarlas. ¿Pero qué nos permite? Buscar las formas y opciones más adecuadas para reducir o neutralizar estas emisiones, ya sea en la misma actividad o con otra que genere capturas y reducciones similares. Los gases de efecto invernadero, definidos en el Protocolo de Kioto el año de 1997, forman una capa permanente en la parte media de la atmósfera que impide que toda la radiación solar que es devuelta por la Tierra pueda salir, provocando con ello que la temperatura bajo la capa aumente. Pero no todos los gases de efecto invernadero tienen la misma capacidad de provocar calentamiento global. Por eso son definidos por su intensidad, y estas van a depender de su poder de radiación y el tiempo promedio que la molécula del gas permanece en la atmósfera. Si estos dos factores se consideran juntos, el promedio de calentamiento que puede causar se le conoce como potencial de calentamiento global, y estas son medidas en unidades de dióxido de carbono equivalente o carbono equivalente. Pero ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Dentro de ello tenemos al dióxido de carbono, que es un gas natural liberado como producto de la combustión de combustible, algunos procesos industriales y cambios en el manejo de los diversos usos del suelo. Tenemos al metano, que es un gas emitido en la minería de carbón, rellenos sanitarios, ganadería y extracción de gas y petróleo. Tenemos al óxido nitroso, que es un gas producido durante la elaboración de fertilizantes y la combustión de combustibles fósiles. Tenemos a los hidrofluorocarbonados, que se emiten en algunos procesos industriales y se los usa con frecuencia en refrigeración y equipos de aire acondicionado. Tenemos a los perfluorocarbonados, que son desarrollados e introducidos como una alternativa para reemplazar algunos gases que destruían la capa de ozono. Estos gases son emitidos en una actividad de variedad de procesos industriales. Y tenemos al hexafluoruro de azufre. Aunque este gas es lanzado en muy pocos procesos industriales, es uno de los más potentes de los gases de efecto invernadero. Es emitido durante la producción de magnesio y se aplica en algunos equipos electrónicos. Ahora hablaremos sobre el proceso de la huella de carbono y cómo es el cálculo de esta. El proceso consiste en 4 pasos. Primer paso, identificar las fuentes de emisión de gas de efecto invernadero y los responsables de proporcionar dicha información. Segundo paso, revisar la información recopilada para el control de calidad. Tercer paso, estimar las emisiones de gas de efecto invernadero. Y el último paso, preparar un reporte de la huella de carbono. Esta serie de pasos se da para cualquier tipo de actividad o enfoque que vamos a realizar.
pero existen metodologías de cálculo diferentes para ellas. Como vemos en el cuadro, para organizaciones, por aplicación del GHG Protocol directamente, por aplicación de ISO 14064-1 y con la ayuda de la guía ISO 14069. Para productos, por huella de carbono según PAS 2050, por huella de carbono según ISO 14067 y por aplicación del GHG Protocol directamente. Para eventos, por huella de carbono según PAS 2050-2060, por huella de carbono según ISO 14064-1 y por aplicación del GHG Protocol directamente. Verificación de huella de carbono. Esto permite a las empresas medir la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos en la ejecución de sus actividades y así demostrar su compromiso con la reducción de los efectos del cambio climático. Se busca que los datos suministrados no contengan emisiones, distorsiones o errores que puedan afectar el valor de las emisiones notificadas. Esto le da ventaja a las empresas, como gestionar los riesgos de reputación, atraer inversiones, diferenciarse de la competencia y la neutralidad del carbono. Neutralización de la huella del carbono. Con los resultados de la huella de carbono, la organización tiene la posibilidad de establecer medidas para reducir o neutralizar sus emisiones. Para ello deberá utilizar la norma PAS 2060, que entró en vigor en abril de 2010. Esta ha sido desarrollada con el fin de especificar los requisitos que debe cumplir una entidad para demostrar la neutralidad del carbono a través de la cuantificación, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero de forma única. La norma se basa en criterios y requisitos que proporcionan a la organización beneficios, tales como la demostración de que la entidad cumple con un desarrollo ambiental sostenible, la mejora de la imagen y reputación corporativa, el incremento de la acción contra el cambio climático, la declaración de neutralidad de carbono fiable y verificable, y la totalidad de la huella se compensa con la misma cantidad de bonos de carbono generados a partir de proyectos de captura o reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Vemos en la siguiente imagen cómo es el cálculo, la reducción y la compensación de estas emisiones. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los beneficios que tiene el calcular la huella de carbono. El identificar las emisiones de GI de un producto en el proceso productivo nos permite definir mejor los objetivos y estrategias de reducción de emisiones. El cálculo de la huella de carbono tiene beneficios tanto a nivel de gobierno, a nivel de empresas y en la sociedad. En primer lugar, a nivel de gobierno, la utilización de este indicador permite que en conjunto la sociedad y los sectores productivos trabajen para lograr la reducción de gases de efecto invernadero. A nivel de empresas, la medición de huella de carbono de un producto permite encontrar mejoras políticas de reducción de emisiones e iniciativas de ahorro de costos. También aumenta la competitividad en el mercado, ya que es una herramienta de diferenciación para los consumidores conscientes del cambio climático. Al medir la huella de carbono, la empresa demuestra su compromiso con la mejora del ambiente y fortalece las relaciones entre compañías y proveedores. Por último, en la sociedad se crea una cultura ambiental, un compromiso por parte de los consumidores para reducir su propio impacto. La huella de carbono personal es una herramienta que nos permite evaluar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto nuestra participación en el calentamiento global, y nos hace ser conscientes y tomar acciones para reducirlas. Siguiendo con la presentación, ahora veremos estadísticas en el mundo y el Perú. Bien, como se puede observar en el siguiente cuadro, extraído del ranking elaborado por la Comisión Europea, los principales países emisores de CO2 desde el año 1990 hasta el 2015. Podemos notar que China ocupa el primer lugar de la lista. Y en segundo lugar tenemos a Estados Unidos, que emitió 5, millones de kilotones de CO2 en el mismo año. Y ahora, ¿cómo estamos en América Latina? Brasil ocupa el primer lugar, emitiendo anualmente 486.229 kilotones de CO2, seguido de México con 472.000. También podemos notar que Perú está séptimo con 52.572 kilotones anuales de CO2, y también los países que menos contaminan son Puerto Rico, Nicaragua y Paraguay. Ahora presentaremos las iniciativas a nivel mundial para la medición de la huella de carbono. Tenemos algunos de ellos, como por ejemplo en el país de Alemania, en el cual el proyecto de huella de carbono en productos o PSF Project tiene como objetivo elaborar un estándar para la huella de carbono de los productos, utilizando como referencia el PAS 2050 del Reino Unido. Otro en Japón, en el cual en el año 2009
el Ministerio de Economía publicó una guía detallada para el etiquetado de la huella de carbono. Bien, las iniciativas en América Latina. En América Latina el tema apenas empieza a reconocerse. Las iniciativas responden a las nuevas exigencias de los mercados o de compradores de empresas transnacionales. Podemos ver en el siguiente cuadro que todos estos países han desarrollado proyectos bajo la modalidad MTL, que quiere decir Mecanismos de Desarrollo Limpio, y lo que obliga a medir las emisiones de carbono. Podemos ver que Argentina está primero con 28 proyectos registrados, Brasil con 357 y Perú con 32 proyectos registrados. Cabe decir que todos los países de América Latina se han suscrito y certificado a Kioto, aunque ninguno de ellos tenga la obligación de reducción. Huella de carbono en el Perú. El Ministerio del Ambiente, MINAM, dice que es una herramienta oficial del Estado peruano que permite reconocer cómo las organizaciones públicas y privadas han logrado gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero en beneficio del ambiente. Huella de carbono en Perú encontraremos calculadora de emisiones, registro de participante, lista de modificaciones, sistema de reconocimiento, cómo neutralizar y las estadísticas anuales. Vamos a conocer algunas de las organizaciones que han utilizado esta herramienta. En el transporte y almacenamiento encontraremos a cargo de Transport SACS, publicado en 2018, Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado, Red de la Energía del Perú en 2018, Industria Manufactureras UNIC en 2018. Actualmente no hay ningún inscrito respecto al sector comercial, en lo que es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y lo que es la explotación de minas y canteras. Por teoría, sabemos que este sector comercial son los que más producen emisiones tanto de CO2 y CH4. Ahora, noticias en el Perú. Publicado en el día 27 de diciembre de 2019, Sistos Lima en 2020 proyecta invertir $5 millones en la implementación de un moderno equipamiento a favor del medio ambiente, con el fin de potenciar sus servicios y brindar una mejor experiencia a los clientes. Como parte del programa Planet 21, hace 6 años se inició con un plan de medición y reducción de la huella de carbono, lo que ha permitido controlar y disminuir las emisiones, logrando convertirse en el primer hotel del Perú en obtener la certificación Carbono Neutral, otorgada por la prestigiosa certificación suiza GIES. Otras acciones a favor del medio ambiente que se han realizado en los últimos años son sistematizar los desechos de los aceites de cocina a través de las empresas Biols para ser reciclado y transformado en diésel. Asimismo, reducir el consumo de electricidad reemplazando las bombillas con tecnología LED. En la imagen podemos observar que 1 litro de aceite usado contamina 1000 litros de agua. El aceite reciclado se convierte en lo que es energía limpia, que contamina un 83% menos que un combustible fósil. MINAM lanza herramienta para medir emisiones de carbono de las empresas, publicado el 27 del 11 de 2019. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, presentó la proforma Huella de Carbono de Perú, una herramienta para que las empresas puedan medir sus emisiones de CO2. La iniciativa permite que las empresas grandes y pequeñas no solo reduzcan sus emisiones, sino también generen mayor valor, señaló Muñoz en el marco del encuentro ejecutivo Nexus. Huella de carbono en el Perú comprende una calculadora de emisiones, un sistema de reconocimiento, información para neutralizar emisiones, estadísticas y más. Muchas gracias.